La conversación que tenemos en esta oportunidad la tuve con algunos amigos allá por el año de 1995. Nos sentábamos en el Hotel Victoria de Chiquimula con Leonel Solórzano, creo que con Mario España, con un profesor de matemáticas del Centro Universitario de Oriente que se llamaba Luis, y entre cafés y palabras y diálogo de amigos surgió el tema de si podríamos creer o si podríamos considerar que Jesucristo era un hombre de la historia. Porque digamos que Leonel era de la Iglesia Amigos, y aparte de que era un gran tenor, un magnífico tenor, era un hombre estudioso de la Biblia, era un maestro, era un profesor. Y el otro, pues, el caso de José Luis, también era profesor de matemáticas, pero él decía que él era agnóstico. Y en el caso de María España, pues él decía que era cristiano, ¿verdad? Y yo, que era en ese tiempo, estaba ahí con la misión de iniciar una iglesia bajo los auspicios de lo que era mi congregación para ese tiempo, Misión Cristiana Elim de El Salvador. Así que ahí, entre conversaciones, entre cafés, entre las tonalidades de Leonel Solórzano, un magnífico amigo que ya está en la presencia del Señor, hablábamos pues acerca de si Jesús era un personaje de la historia y qué evidencia podríamos presentar nosotros de la historicidad de este hombre. Porque según José Luis, como él era agnóstico y había leído muchísimo, según él, pues Jesús era un mito. Jesús caía dentro de la categoría de mito, ¿verdad? Y que podría ser que había muchos Jesús o muchas personas con el título de Jesús o de Cristos, muchos Cristos, decía él, y mencionaba personajes anteriores a Cristo, ¿verdad? De los cuales también uno podría decir que no había evidencia histórica. Pero pues bueno, fue así como de repente Leonel salió con aquella cita de Josh McDowell, de evidencia que exige un veredicto, y se para Leonel y levanta su Biblia, y entonces dice: tengo en mis manos 27 documentos históricos que prueban que Jesucristo sí fue un hombre de la historia. Los 27 libros del Nuevo Testamento, esos son irrefutables documentos históricos, y todos esos dan testimonio de Jesucristo. Entonces nos recordamos pues de Josh McDowell en su magnífica obra que se llama Evidencia que exige un veredicto. Buenísimo, yo ya la había leído también, siempre había estado ahí como uno de mis libros de cabecera, pero en ese momento yo no la tenía en mis manos. Pero Leonel citó, ¿verdad?, esa expresión de Josh McDowell. Así que afirmamos en ese momento, pues, el mismo José Luis, y Mario España no mucho hablaba porque él pues era principiante, ¿verdad? Pero José Luis y Leonel y yo pues quedamos de que podíamos afirmar categóricamente que los 27 libros del Nuevo Testamento son documentos históricos que prueban que Jesús es un hombre de la historia. Pero después de eso nos dio la curiosidad de investigar si contemporáneos a esos escritos había personajes extra bíblicos o no cristianos, no pertenecientes a la fe de Cristo, que de alguna manera hubieran hecho alusión, alguna pequeña alusión
a ese hombre llamado Jesús el Cristo, o a la obra de él. Y entonces nos dimos a la tarea de investigar. Naturalmente estamos hablando de 1995. No había internet. En ese tiempo no había internet. Acceso a las computadoras pues, tampoco había. Entonces no había manera de decir, búscate ahí ¿en qué? Google no existía en ese tiempo. El internet no había. Entonces, pero sí existían aquellos grandes libros, aquellos volúmenes de las enciclopedias, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Había una enciclopedia española muy buena, de una editorial que se llamaba Océano. Editorial Océano tenía unas enciclopedias muy buenas también. Y también había una enciclopedia en español buenísima, que en mis tiempos de juventud yo fui vendedor de la empresa que se llamaba Grolier International. Vender enciclopedias, quiero decirle que no es fácil. Hay que tener mucha gracia. Y yo no era creyente en ese tiempo, pero verdad, sin embargo, parece que sí tenía algo de gracia porque sí vendía enciclopedias yo. Esas enciclopedias de la Grolier, o no, eso era una cosa maravillosa, vender esos libros. Uno tenía unos desplegados que los extendía así en toda la mesa de los clientes y empezaba uno a enumerarle las maravillas de la enciclopedia Grolier. Así que eso era lo que teníamos. Así que nos pusimos a buscar, a investigar, y Leonel era muy bueno para eso, era magnífico como investigador. Así que nos pusimos a buscar y encontramos a un señor que se llamaba Gaius Suetonius Tranquillus, que había nacido en lo que ahora es Argelia, allá por el año 71 al 136, y él escribió un libro que yo se lo recomiendo a usted. El libro originalmente se llama De Vita Caesarum, De Vita Caesarum. Originalmente fue escrito en latín y traducido al griego inmediatamente. En el primer siglo, ese libro ya estaba en dos idiomas, en griego y en latín, escrito por Suetonio, así se le llamó. Así fue conocido el Suetonio, la vida de los Césares. O también aparece con el título 12 Césares. Suetonio, en su historia de la vida de los Césares, alude que en tiempos de Nerón, una comunidad de personas seguidores de un Crestos fueron acusados por el Enobardo de causar el incendio de un barrio romano, razón por la cual fueron perseguidos, fueron encarcelados y fueron sometidos a suplicios públicos en los jardines del Palacio Imperial. En el circo también fueron condenados a ser devorados por las fieras, porque Enobardo los acusó a ellos de haber sido los causantes del incendio de un barrio, que usted sabe, ese incendio duró muchos días, porque el incendio inició en un barrio, pero se extendió y Roma fue incendiada en tiempos de Nerón. Entonces Suetonio hace esta alusión. Enobardo es Nerón. Él se llamaba Nerón Enobardo Germánico, Cayo Nerón Enobardo Germánico, no sé cuántos más. Tenía un montón de nombres. Pero el nombre Enobardo era un nombre despectivo. Cuando querían ofenderlo, le gritaban ¡Enobardo! Eso era una ofensa para él, porque a él no le gustaba que le llamaran así, ¿verdad? Así que Suetonio, pues, entre el año 71 y el 136 fue la vida de él, 35 años. No, ¿cuántos?
71 al 136, 65 años. 7 y 6, 13, sí, 65 años. Esa fue la vida de él. Pero este libro apareció como por el año 98. O sea, cuando él tenía unos 27 años de edad, apareció este libro que se llama De Vita Caesarum. Consígalo usted, la vida de los Césares. 12 Césares, así se encuentra también. Y entonces usted ahí va a encontrar esta alusión de Suetonio a Cristo. O sea, a los seguidores de un tal Crestos, así aparece el texto. Ahora, más adelante, entre el año 98 y el año 117, hay otro escritor de historia, que hay por lo menos 10 epístolas famosas de la historia, epístolas que se escribió entre Plinio y Trajano. Trajano es el emperador que fue después de Domiciano. Domiciano más o menos murió por el año 98, 99, casi finales del siglo murió Domiciano, que era Flavio. Acuérdense que los Flavios fueron 3 emperadores: Vespasiano, Tito y Domiciano. Se cree que Domiciano fue el que desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos. A la muerte de Domiciano vino un nuevo emperador que se llamó Trajano. Pero en los días de Domiciano, este Plinio el joven había sido trasladado desde Pompeya, o sea, desde Nápoles, o sea, Neápolis se llamaba ahí. Ahí se llamaba Neápolis. Desde Neápolis, que era el puerto, usted sabe, en el libro de los Hechos aparece Neápolis. Entonces él estuvo ahí, en esa área, y fue trasladado como gobernador de Bitinia. Bitinia en el occidente, al occidente del Mar Negro, lo que ahora es Turquía, que en ese tiempo se le conocía como la Anatolia. Acuérdese de las provincias de Anatolia, que eran Asia, Bitinia, ¿cómo se llamaba la otra? Panfilia, el Ponto, Galacia, Éfeso, todas esas provincias a las cuales les escribe el apóstol Pablo, y también Pedro cuando escribe su carta va dirigida a estas comunidades del occidente de la Anatolia, o sea, lo que ahora conocemos como Turquía. Entonces Plinio era el gobernador de Bitinia, y él le manda creo que es la novena epístola a Trajano, el emperador. Y entonces le dice que hay un grupo, hay una comunidad conocidos como cristianos que se niegan a adorar al emperador. Pero él, o sea, Plinio, no ha recibido respuestas al respecto, y por eso no sabe qué medidas tomar. Porque él ha estado enviando allá a la cabecera, o sea, al imperio, a Roma, cartas, pero el emperador no le ha dado respuestas al respecto. Pero Plinio está diciendo que esa comunidad de personas que se hacen llamar cristianos, acuérdense que aquí estamos aproximadamente en el año entre el 98 y el 117. Entonces a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía, allá por el año 40 más o menos, por el año 40. O sea, aquí ya han pasado cerca de 50 años que a esta comunidad se le llama cristianos. Pero déjeme decirle que el nombre cristianos era un título peyorativo. ¿Qué es eso? Significa que era despectivo, pues, o sea, como era una expresión burlesca, así, era una burla. O sea, cristiano no era un título honorífico, sino que era un título burlón. Burla, era una burla que ellos hacían de los miembros de esta
comunidad. Así que luego hay otro personaje que este es un gran historiador. Este hombre, mejor conocido como Tácito, Publio Cornelio Tácito. Este vivió entre el 56 y el 120, o sea, este es más nuevo, este más contemporáneo de Pablo, contemporáneo de Pedro. Este nació en el primer año del reinado del emperador Nerón. Entonces, en el año 56. Entonces, Publio Cornelio Tácito, él era un hombre bien inteligente y tenía un espíritu de investigar. Él leyó a Heródoto, naturalmente, porque en su historia, en la historia que él escribe, él dice, y ya le voy a decir, dice que está determinado a escribir cosas que para él son ciertísimas. Y fíjense qué interesante, porque así comienza, esa es la introducción a la historia de Heródoto. No queremos fallar al escribir cosas que nos contaron, sino cosas que hemos observado por nuestros propios ojos, que hemos tocado con nuestras manos y que nuestros oídos han oído y que a nuestro parecer son ciertísimas. Así empieza Heródoto. Y ¿cómo se llama? Usted lee el libro de Lucas. Lucas también dice lo mismo. En el primer tratado, Teófilo, empecé a hablarte de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Fíjense qué interesante esto, porque ya esa expresión ya existía en los escritos de Heródoto unos 480 años antes de Cristo. Y ahora pues Publio Cornelio Tácito está diciendo eso mismo y escribe eso que se llama la historia. Pero Tácito ya escribió sobre lo que había estado escrito por Heródoto y sobre los escritos de otros. O sea, cuando él hace su historia, que en el año 1600 se le llamó los Anales, así se le llamó en el año 1600 a la historia que escribió Publio Cornelio Tácito. En el año 1600 se le llamó Anales. Ahora, también escribió un documento fantástico, un documento que usted debe conseguir también. Usted si usted quiere instruirse, si usted quiere tener temas de conversación con sus amigos, con su familia, lea los diálogos de Tácito. Eso es una cosa fantástica. Digo, para que ya no andemos hablando solamente de los perritos y de los niños y de la escuela de los niños, ¿verdad? Sino que tengamos conversaciones profundas con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Claro, hay algunos compañeros de trabajo que no jalan para ningún lado, ¿verdad? Al contrario, cuando uno quiere entrar en una conversación de ese tipo, ellos mejor como que se apartan, porque dicen, ahí viene ese que se la pica de que sabe mucho. Yo, francamente, no me la pico de que sé mucho, y por eso también no me ando ahí jactando. Yo sé con qué personas puedo tener una conversación de esta naturaleza. Yo lo sé, ¿verdad? Pero no voy a conversar de esto con toda la gente, porque a la mayoría de gente no le interesa. La prueba es que aquí en estas conversaciones tenemos como una docena de personas que nos ven nada más. Pues a esa docena de personas yo les saludo. Hola, mis 12, ¿cómo están? No es que yo tenga mis 12, así como dijo aquel, ¿verdad? Tengo mis 20. No. Hay más. Quizás hay más de 12 los que siguen nuestra conversación. Bienaventurados los que oyen, los que estudian, los que escudriñan y los que ponen en práctica. Porque acuérdese que el fin de todas estas conversaciones es, ¿cómo se llama? Que nosotros podamos ir y hacer compromisos con la obediencia y la santificación, en vista de que la venida del Señor cada día está más cerca. Bueno, pero ese no es el tema hoy. Estamos hablando del hombre de la historia, de Jesucristo, el hombre de la historia. Y estamos viendo cómo
personajes contemporáneos a los libros del Nuevo Testamento están aludiendo, no están citando directamente, sino que están haciendo alusión. Oiga lo que dice Publio Cornelio Tácito en la historia. Esto se descubrió ya muy adelante. Él menciona a los cristianos como personas que atentan contra el orden establecido y que son llevados a juicio público, y ahí dan testimonio de un sofista a quien llaman Crestos o Christus, alegando que resucitó después de ser crucificado por Pilato. Oiga, qué interesante esa alusión que Publio Cornelio Tácito está haciendo en su historia. Los cristianos son personas que atentan contra el orden establecido, son llevados a juicio público y ahí dan testimonio de un sofista a quien llaman Crestos o Christus, alegando que este hombre resucitó 3 días después de haber sido crucificado por Pilato. Hola, eso está interesante, ¿verdad? Esa es una alusión que hace Publio Cornelio Tácito. A propósito, también se le llama tácitos a las personas que actualmente son amantes de la historia, que les gusta estudiar la historia, y también a los que les gusta ir al otro lado de la historia. Eso es un tácito, dicen. Claro, usted tal vez ha escuchado la expresión tácito, ¿verdad? Entonces se refiere a personas que son amantes de la historia. Ahora, tenemos a un nuevo historiador también. Este es un judío que es más conocido por el pueblo cristiano. Este es un historiador judío que fue comandante de las fuerzas de defensa de Jerusalén, pero que él se pasó, ya hablamos de eso antes, se pasó al lado romano y fue adoptado por el emperador Fabio Vespasiano. Él más adelante escribió algunos libros como Las Antigüedades de los Judíos, Las Guerras de los Judíos, y usted en este tiempo puede encontrar su obra completa, que se conoce como Compilación de la obra completa de Josefo. Yo tenía ese libro, pero pasó a manos de alguien que quizás le gustó y ya no me lo regresó. A propósito, si usted sabe de alguien que se llevó mi libro y no me lo regresó, dígale, regresarle el libro a Quijano. Ahí tiene mi nombre y mi número de teléfono. En las Antigüedades hace mención de la muerte de un Jacobo, hermano de Crestus. Aquí estamos hablando de Flavio Josefo. En un libro que se llama Antigüedades menciona la muerte de un Jacobo, hermano de Crestus. Dice que este Jacobo fue muerto por orden del sumo sacerdote, y menciona el nombre del sumo sacerdote. Menciona también a Juan el Bautista como alguien que anunciaba la llegada de un juicio, y que Herodes, temeroso de las palabras de Juan el Bautista, lo encerró en la fortaleza de Maqueronte hasta que le dio muerte. Hasta ahí, esa es la mención. Esa es la mención que Josefo hace. Pero hay una parte muy interesante dentro de del libro de Flavio Josefo, de las guerras, de las antigüedades de los judíos, que se le conoce como el testimonio flaviano. El testimonio flaviano es un documento de unas 150 palabras griegas que han sido traducidas al latín y fueron traducidas al español arcaico, allá del español que se hablaba ya por el año 1500, 1400, y dice más o menos así. Oiga, como dice más o menos, porque acuérdese que esos documentos fueron escritos alrededor del año 100. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, este muchacho Josefo fue llevado a Roma
y allá fue adoptado por los Flavios, y quizás por ahí por el año 100 él escribió estas obras. Pero del año 100 hasta el año, vamos a decirlo, 1400, cuando se hizo la traducción al español, ya había pasado por varios idiomas, del griego, latín, y ahora se traduce al español. Y los manuscritos originales, créanme que ya no están. Yo creo que ya no están. Entonces los documentos que llegaron hasta 1400 tenían ya 15, 14 siglos, 13 siglos de existencia. ¿Se imagina usted si estaban borrosos, no estaba muy claro? Por eso decimos que más o menos el testimonio flaviano, que es un tesoro, se encuentra guardado, es un tesoro, dice, por este tiempo, dice, también se hizo una versión en árabe. Se hizo una versión en árabe de este documento allá por el año 600, cuando fue la invasión, el inicio del movimiento maometano. Se tradujo al árabe, y del árabe se tradujo al español. No, pues sí, es un documento que ha jugado un rol importante y ha pasado por muchos cambios. Por eso, oiga lo que dice: por este tiempo apareció un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, a un hacedor de milagros, y que fue envidiado por los líderes de nuestra religión. Después de un juicio amañado, no sé si existía esa palabra en ese tiempo, lo entregaron a Poncio Pilato para que lo matara. Sus seguidores cuentan que al tercer día de su muerte resucitó de los muertos, y aún viven algunos que testifican haberlo visto y comieron con él. Ese es el testimonio flaviano, así se le conoce a ese documento. Originalmente tenía como unos 150 palabras, pero como le digo, del griego al latín, al árabe en el año 630, después en el 1400 fue traducido al español de esa época, que nada que ver, porque acuérdese que el idioma español nació, oiga esto que le voy a decir, el idioma español como nosotros lo conocemos, que no se llama español sino castellano, porque era de Castilla, porque eran los reyes de Castilla los que establecieron ese idioma como el idioma oficial de la provincia ibérica, el idioma de Castilla, después de El Quijote de la Mancha. Y Don Quijote de la Mancha fue el manual de texto para que toda la comunidad aprendiera y ¿cómo se llama? Y le dieran forma al idioma castellano, que nosotros le llamamos español porque como nosotros vivimos en América, entonces creemos que ese es el idioma que los españoles trajeron. Pero no es cierto, los españoles no trajeron ese idioma acá. Nosotros no hablamos el español que establecieron los reyes católicos, Isabel y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, basados en el libro de Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de Miguel de Cervantes. Eso fue lo que creó, lo que estableció, esa fue la norma para el lenguaje castellano, Don Quijote de la Mancha. Entonces, cuando ellos vinieron acá, aquí venían judíos, venían árabes, venían gente española, pero no crea que venía la crema innata, venía lo peor, porque cuando le dieron a Colón las personas para que lo acompañaran en su viaje, vaciaron las prisiones, y esos hermanos Pinzón y todos esos eran bandidos. Por eso aquí vinieron a violar a nuestras muchachas, a nuestras inditas, las violaron y les hicieron hijos, y luego mezclaron el hebreo sefardita que se hablaba allá, que eran los que también echaron para acá, que le llamaban los marranos. Entonces el idioma que se hizo aquí fue una mezcla de todo. Por eso cuando nosotros decimos que hablamos español, mentira, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos una jerigonza que ni nosotros nos entendemos, ¿verdad? Pero entonces imagina usted estos documentos, cuántos cambios habrán experimentado. Por eso es que la crítica a veces no cree, porque dice, no, esos documentos son mentiras. Pero
hay algo muy importante. Existe lo que se llama, como estamos hablando de Jesús, el hombre de la historia, y como usted ha oído que se habla de antes y después de Cristo, ahora voy a eso, voy a finalizar con eso. ¿Por qué decimos antes de Cristo y después de Cristo? Existía antes unas tablas de cómputo que se llegaron a llamar allá por el año 400, todavía se seguían llamando las tablas dioclecianas. Antes de las tablas dioclecianas, un tecito rojo, pero hoy este no es caliente, es un tecito rojo, tecito turco. Es del que lo quiero invitar a usted, ya sabe, ¿verdad? Existían antes de las tablas dioclecianas, existían otras tablas que se llamaban las tablas del 95, que estaban basadas en 5 ciclos de 19 lunas. Entonces, 19 por 5 da 95. Entonces, ¿y en qué consistía eso? Bueno, en que cada emperador romano marcaba la fecha de su inicio del reinado como el inicio de la nueva fecha, la nueva era. Pero todos los emperadores tenían como fundamento la fundación de Roma. Perdón por la mala palabra que acabo de decir, pero la base de su cronología era la fundación de Roma. Entonces, nadie sabía, o sea, en este lado del mundo nadie sabía en qué tiempo se había fundado Roma, pero ellos sí. Ellos llevaban un cómputo, ellos llevaban un cálculo, y llegaron al tiempo de Diocleciano, un emperador que persiguió a los cristianos sobremanera, un emperador que, bueno, mandó a destruir también a Jerusalén y todo. Bueno, él fue un gran perseguidor de los cristianos. Entonces aparece ahí por el año 430, aparece un físico, matemático, astrónomo, y que también era fraile, era un monje católico, era un sacerdote católico, vamos a decirlo, pero era un hombre brillante. Se llamaba Dionisio, apodado el Exiguo, Dionisio Exiguo, porque era bajo de estatura. Exiguo significa corto o bajo de estatura o apocado. Cuando dicen una exigua ganancia, o sea, poca ganancia obtuvo una exigua ganancia. Entonces, Dionisio Exiguos, él revisó los cálculos anteriores, y entonces él sacó la cuenta de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o año Domini, el año de nuestro Señor, el año Domini es el año en que nació nuestro Señor. Según Dionisio Exiguos, nuestro Señor debió haber nacido en el año 753 de la fundación de Roma. O sea, habían pasado 753 años desde la fundación de Roma hasta el año Domini, el año del nacimiento de nuestro Señor. Como ellos no tenían conciencia del cero, por eso es que no existe año cero, sino que existe el año -1, y hay un instante entre el año -1 y el año 1 o +1, un instante nada más. Terminó el año 753 y comienza el año 1, año Domini, el año 1, el año de nuestro Señor. Pero Dionisio Exiguos, cuando usó las tablas dioclecianas,
Entonces él dijo, no, eso no puede ser porque Diocleciano ha sido un perseguidor de los cristianos y no podemos usar las tablas de él. Entonces él revisó las tablas de cómputo. Entonces llegó pues a la conclusión de que el año se llamaba 753 AUC, o sea, ad urbe condita. Ad urbe condita. Y hoy que andábamos en Roma, por todos lados miraba yo la expresión ad urbe condita, porque nosotros llegamos ahí el 21 de abril del año 2023, el día que la ciudad, porque ellos dicen que la ciudad fue fundada el 21 de abril del año 753 antes de Cristo, AC, se llaman ellos, ¿verdad? Pero ahí lo ponen ad urbe condita, que quiere decir el año de la fundación de la ciudad, ad urbe condita. Entonces él, este Dionisio, pues, fijó la fecha ad urbe condita, el año 753, y a partir de ahí le llamó el año Domini, el año de nuestro Señor, AD, año Domine, año Domine. Por eso usted ve que dice AD significa año Domini, Anno, porque es con dos N's, no existía la ñ, A-N-N-O, Anno Domine, el año de nuestro Señor, para nosotros. Pero más adelante, un señor que se llamaba Beda el Venerable, él hizo una revisión que se le conoce como la historia eclesiástica de los ingleses. Entonces él encontró que había un error de entre 4 y 7 años. Y que entonces el nacimiento de Cristo no fue en el 753, sino que debió haber sido en algún momento entre el 746 y el 750. O sea, él vio un error entre 4 a 7 años. Beda el Venerable se llamaba este señor, inglés, que escribió, que revisó las tablas de Dionisio Exiguos, las revisó 300 años después para darle forma al imperio inglés, para poder demostrar de que el pueblo inglés era el real heredero de las promesas de Dios. Por eso se llama Historia Eclesiástica de los Ingleses, por Beda el Venerable, en el 731. A partir de ahí, ese documento fue aceptado por Europa, por los reyes de Europa Occidental. Y a partir de ahí es que la fecha se le consideró el año Domine, el año 4 antes de Cristo. ¿Ve? Una cosa así quedó. Entonces, ¿cuándo nació Cristo? En el año 4 antes de Cristo. ¿Qué cosa, verdad? Entonces usted ahora ve y dice, no, Jesús no nació en el año 1, et orbe curdita, sino que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Por eso Jesús no fue crucificado en el año 30, sino aproximadamente en el año 27. Entonces usted mira algunas cronologías y usted dice, ¿por qué aquí dice el año 31, el año de la crucifixión, y aquí dice el año 27? Porque las dos fechas juegan, porque una es la fecha de Dionisio Exiguos y la otra es la fecha de Beda el Venerable. Entonces, cuando se tradujo la escritura a nuestro idioma, estos fueron los parámetros cronológicos que se usaron, ya que eso era lo conocido. A eso se le llama el textus receptus. Así como quien dice, es lo que tenemos, es lo que hay. Es lo que hay. El textus receptus. Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que ha llegado hasta nuestros días. Y por eso es que nosotros ahora decimos, Jesús es el hombre más grande del universo. Tanto que
marcó la división de la historia, en antes de Cristo y después de Cristo. Pero ya le digo, fue hasta el año 430 entre el año 400 y el 450, cuando Dionisio Exiguos fue la primera persona que a él le debemos ese estudio basado en la fecha de la fundación de Roma, que lo llevó al año Domine, el AD. Et orbe curdita, entonces cambió a AD. Ya no se decía el año de la fundación de Roma, porque en los días de Constantino todavía se contaba la fecha desde el año de la fundación de Roma hasta los días de Constantino, hasta los días de todos los siguientes emperadores, hasta ya casi el tiempo de la caída de Roma, porque Roma cayó en el 476. Entonces ya para esa fecha, ya Dionisio Exiguos ya había hecho el cambio y ya había establecido como el año Domine, el año 753. Pero como le digo, en los estudios de Beda el Venerable se comprobó que había un error entre 4 y 7 años, por eso se dejó. ¿En qué fecha nació el Señor? Aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Ese es el Textus Receptus que llegó cuando se hicieron las traducciones a la Biblia al idioma español, cuando se hizo la primera traducción del Evangelio de Juan. Creo que fue en tiempos de Alfonso el Sabio. Es lo que se le conoce como la Biblia alfonsina. Después hubo otra traducción, creo que fue por Alonso de Encinas, un genio de la literatura universal. Sacó una Biblia que se llama la Biblia Políglota Complutense. Esa es una Biblia en 4 idiomas, 4 columnas tiene: hebreo, griego, latín y el idioma arcaico español. Entonces se llama Biblia Políglota Complutense. Y ahí todavía no tenemos. Antes de eso hay un Evangelio de Juan también, solo el Evangelio de Juan, de Encinas, creo que es de Encinas también, antes de que se hiciera la Biblia Políglota Complutense. Y ya después fue que surgió el señor, ¿cómo se llamaba? Casiodoro de Reina, que fue el que hizo la primera traducción completa de la Biblia al español, pero el español de ese tiempo, al español de 1517, 1549, que se llamó la Biblia del Oso, la famosa Biblia del Oso. Y después de eso, Cipriano de Valera, exiliado en Inglaterra, hizo una revisión que se le conoció como la versión Reina y Valera, que es lo que tenemos nosotros, que los evangélicos es la que usamos hasta hoy, ¿verdad? No quiere decir que sea la única, la mejor, pero es el Textus Receptus, volvemos a decir, es lo que había y es lo que tenemos hasta ahora, es el texto recibido. Yo doy gracias a Dios porque la fe es un regalo de Dios, porque con todo lo que estudiamos, lo que escudriñamos, lo que aprendemos, las fuentes arqueológicas, las fuentes históricas, las fuentes documentales, uno podría llegar al momento de decir, son cuentos todos, ¿verdad? No, pero la fe es un regalo de Dios. Y nuestra fe se fortalece cada vez que aprendemos y estudiamos más y decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea el Señor para siempre. A Él sea la gloria, como dice Phil Driscoll en ese gran trompetista que como me gusta a mí. Gracias a Luis Lacayo, que fue el primero que me introdujo a Phil Driscoll. Él fue el primer amigo que me regaló un cassette de Phil Driscoll. Eso fue allá por los años
90 quizá. Bendito sea Dios por los amigos que están con nosotros en estas conversaciones. Bendito sea Dios por esas pláticas que tuvimos entre tazas de café en el Hotel Victoria de Chiquimula. Bendito sea Dios que Leonel ya está en la presencia del Señor y nosotros aquí estamos todavía esperando el momento en el cual el Señor vendrá por nosotros. Santifiquémonos pues y obedezcamos pues, hagamos compromisos con la obediencia y la santificación, en vista de que cada día estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Bendiciones para todos, cuídense, feliz noche. En cualquier lugar del mundo donde nos sintonice, Dios le bendiga a usted y su familia. Adiós.